Oye. ¿Qué? Güey, estaba pensando, ¿y si hacemos un podcast? ¿Pero de qué vamos a hablar, güey? Güey, ese es lo de menos. Güey, hoy en día cualquiera tiene un podcast. ¿Has visto a todos estos comediantes que dejaron de hacer comedia y empezaron a hacer podcast? Puedes hablar de lo que sea. Tienes razón, podrías meter cualquier idea en Google y de ahí sacar un podcast, güey. A ver, vamos a googlear. ¿De qué está hablando la gente? Oye, viejo, ¿por qué sigue prendido este foquito de aquí? No mames, dejaste prendido el micrófono, güey. Espera, ¿entonces este va a ser nuestro intro? No creo. Un intro debe tener más estilo. Algo como... Prepárense para los dilemas. Y más vale que les cause problemas. Para fomentar el ocio y el gusto por la creación. Y unir la curiosidad con la investigación. Para denunciar los problemas del COVID y la OMS. Y extender nuestro reino hasta Kuala Lumpur. Espera, ¿dónde está Kuala Lumpur? Creo que es la capital de Malasia. Bueno. El equipo Trickster viajando a la velocidad de Planck. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Sí, este es un podcast. Sí, un podcast. De acuerdo con 2 Samuel 24:11, David hizo un censo del pueblo, se generó la ira de Jehová, y como castigo le permitió a David que escogiese entre soportar 3 años de hambre en su país, huir 3 meses ante la persecución de su enemigo, o que hubiera 3 días de peste en su territorio. David, teniendo confianza en Dios, escogió 3 días de peste, y entre tanto, Dios, el piadoso, para vengar los errores de David, mató 60,000 hombres inocentes. Ante esa misma circunstancia, ¿qué es lo que hubiera hecho el diablo? Robert Greene Innscroll. El siguiente programa está dedicado a todas las personas que fallecieron y las que han perdido seres queridos durante los acontecimientos del último año. Bienvenidos sean todos ustedes, muy buenas tardes, noches, días o lo que sea que chingados estén teniendo, donde sea que chingados estén estando y a la hora que se supone que sea que estén. Bienvenidos a este su podcast. Yo también quería hacer eso, porque todos tenemos frustraciones de cosas que quisimos o queremos haber hecho y no siempre nos da tiempo. Entonces siempre es chido escuchar a personas que sí lo hicieron por nosotros y nos ahorran todo ese tiempo. Esta noche es nuestro primer programa y me acompaña mi compañero, estelar, el señor Hiro. Yo soy Tesca. Bienvenidos a todos ustedes. Y en esta mesa redonda nos acompañan nuestros invitados, 3 respetables y honorables, con comillas entre respetable y honorable, miembros de la comunidad médica y del área blanca de la salud, el Dr. Zap, el Dr. Julianchis y el odontólogo Doblete Matutino, alias Tuchis para los compas. Por cierto, buenas noches, así aquí el otro, el co-visitante, para que sepan cuál es la voz. Muy bien, caballeros, ¿gustan presentarse? ¿Qué onda, Tesla? ¿Qué onda, Hiro, perdón. Pues gracias por invitarnos y esperemos que tengamos una buena plática. ¿Tú quién eres? Yo soy Zap. Mucho gusto. Bien, Dr. Zap, Dr. Julianchis. Ok, yo me presento, yo soy Julio, Julianchis para los cuates. Y pues sí, soy parte médico, parte de la primera línea de salud. Y tenemos a mi compañero Doblete Matutino. Tuchis para los compas. Tuchis para los compas. Señor Tuchis, pues un gustazo estar acá. No pues sean todos muy bienvenidos. O un disgusto también. Un disgusto, claro. Esto también puede ser un pinche horror. ¿Qué están haciendo de su viernes en la noche aquí platicando con unos locos de cosas? Pues tomando cerveza. Claro. Es que ustedes no lo saben, señores y señores, pero estamos tomando una nutritiva y efervescente bebida de cebada porque es el lubricante obligado para las pláticas sociales. Salud, ¿no? Salud, caballeros. Sí. Salud por su primer podcast. Salud. Ya lo tengo. Gracias. Gracias por incluirse. Bueno,
Pues el tema que nos atañe, que nos truje Chencha, es el COVID. Es una situación que a todos nos ha tocado en todos los niveles y creo que ni aunque vivieras debajo de una piedra estarías exento de este pedo. Entonces, pues para eso estos respetables caballeros nos van a hablar sobre qué es el COVID. Entonces, ¿quién gusta iniciar la conversación? ¿Qué es el COVID? Bueno, yo quiero empezar la conversación Uh-huh. con lo que es la primera, lo que es la línea del tiempo, ¿no? Creo que Ok. lo más importante ahorita, ubicarnos, ¿sale? Uh-huh. Tenemos que identificar 31 de diciembre del 2019. Uh-huh. Se advierte por primera vez, seguro ustedes saben, del famoso médico chino, que advierte por primera vez lo que es la neumonías atípicas, ¿no? En la comunidad de Wuhan. Que nadie le creyó. Nadie le creía. No, güey. Pobre compa, 31 de diciembre, mira cuánto tiempo tiene ya. Oye, además te aseguro que ese güey, así, el gobierno chino le dijo, a ver, ¿qué, güey? ¿Qué? No, pero luego salen esas pinches noticias y pues ves esas todo el tiempo, pues, o sea, dices, la mamada en China, güey. Mira, son noticias Facebook, ¿no? Sí, Es que te sí. aparecen una vez. Estábamos en Navidad. Sí, 31 de diciembre. Todos andaban bien pedos. Claro, Sí. esas noticias que te salen en Infobae, ¿no? Así de... Date cuenta, ¿no? Después, poco después, fue lo que fue la advertencia tailandesa. Ok. Sí, primer caso. Y 28 de febrero, aquí tengo mis notas. Ok. Primer caso en México. El famoso caso del chavo de... ¿Te acuerdas del concierto del Pal Norte? Cerca, ¿no? sí, Primer sí, caso. Primer caso en México, 28 de febrero de 2020. Yo me acuerdo de la Ciudad de México el concierto de Ghost. Ahí está. Fue como también emblemático. Los metaleros son. Pues mira, pendejos. muchas gracias metaleros Prácticamente, por esta gran pandemia. A ver, cae muy bien. Ay, vive latino también. Oh, el Vive Latino fue todo un hito, Sí, ¿no? no. Como Sí, de- Pues ahí ya estaban diciendo que lo cancelaran, que la chingada, ¿no? Ajá, y les valió madre, Y, ¿no? y así vieron cartulinas del coronavirus, me la pela, güey. Se pasaron. Si tú eres uno de esos imbéciles que sostuvo una de esas cartulinas, vas y chingas a tu madre respetuosamente. Un saludo desde el futuro. Sí, ¿no? Claro, güey. Saludos a tu Sí. yo del pasado y seguramente ahorita estás avergonzado. O si no, huevos. O muerto. O muerto, güey. Claro, güey. Muy bien. Bueno, entonces. Sí, 11 de marzo, pandemia por la OMS. 11 de 11 de marzo marzo. nos llegó y 18 de marzo la muerte en México. La primera muerte en México fue... ¿Dónde fue? Realmente, pues, el primer caso que se reportó fue en México, México. güey. ¿no? En la Ciudad de En la México, Ciudad claro. de México. Y creo que fueron unos vatos que se fueron a dar una vacación, ¿no? Seguramente... Fueron las chicas co- de Aspen, Seguramente una cosa de así, metaleros ¿no? todos. Sí, metaleros, güey. Sí. Headbangueando. Entonces, cumplimos exactamente, ¿te das cuenta? Un año. Ujú. Un año completamente de la pandemia, la línea del tiempo. Hoy inaugurando el primer año después del 20 de marzo que se inaugura la pandemia en México. Nosotros estamos grabando, señores y señores, el 19 de marzo del 2021. Entonces, un Sí, momento 20 histórico. de marzo, pandemia oficial en México. Ujú. Ok. ¿No? Entonces sí queda el tema, ¿no? Entonces, ¿sí vamos a hablar de este pedo? ¿Fue planeado tú, güey? Nada de esto fue coincidencia, señores y señores. Bueno, ¿algo más de la línea de tiempo que consideres importante? Nada mencionar? importante pues hoy. Nada más. ¿Cuántos muertos llevamos? 2 millones casi. Sí, ¿no? Una cantidad Eso es importante. escalofriante. Sí, ¿no? Escalofriante. Pues, les gustaría hablarnos de qué es esta cosa, este virus, este bicho, Bichote. este bichote, güey. Está a todos putos lados. Pues pues es un virus. Ah, no mames. sí. No, o sea, el coronavirus como tal, ajá, como tal ya lo estábamos hablando desde hace rato, ¿no? Que ya existía, que no es nada nuevo, así biológicamente, únicamente fue una mutación de un virus que era afín a cierto tipo de especies, en este caso murciélagos. Tuvo una mutación que por alguna razón se hizo compatible con el cuerpo humano y logró infectarlo. Estábamos igual hablando que los virus por su simplicidad, güey, en su estructura que tienen, es muy difícil para el cuerpo humano detectarlos, güey. Es por eso que hacen tanto desmadre, güey, en tan poquito tiempo. Y aparte tienen material genético que lo que hacen es básicamente cambiar el funcionamiento de toda la célula que infecta, güey. Entonces, llega, güey, ataca el cuerpo humano no sabe qué pedo, güey, se lo putean. Y pues mira,
Aquí pandemia, estamos. sí, Pandemia. Ok. A ver, como que la gente de paso todavía, digo, algunas personas con las que de repente he hablado no saben también la distinción entre bacteria y virus. Me gustaría como que le explicaras como a nuestros audioscuchas qué está pasando ahí, ¿no? O sea, un poco un paso atrás. Vale. Brevemente, ¿no? Claro. Pues así, hablando así, en tipo de microbiología, güey, hay diferentes tipos de vida, güey, de especies según sus características. Aquí, ya enfocándome en la pregunta que haces, güey, diferencia bacteria-virus, güey, es en su composición, güey, y aparte de que está este debate de que el virus es o no vida, güey, porque para considerarlo vida es que tiene un ciclo celular, nace, crece, se reproduce, muere, cosa que sí hacen las bacterias, güey, demostrado con procesos como la mitosis, güey, que es se dividen celularmente, güey, crean dos organismos exactamente igual a partir de uno. Los virus se pueden replicar, güey, o sea, sí tienen ese funcionamiento, güey, entonces está como Pero paradoja. necesitan aún. Ajá, pero Más a sensor. diferencia de la bacteria necesitan un hospedero a huevo, güey. Está en un Airbnb, ¿no? Es correcto, güey, pero Lugar más donde para operar. que encuentren, güey. Ay, Airbnb. Y aparte, o sea, adentro de la bacteria hay muchos mini organelos, se llaman, güey, así mini órganos, que tienen diferentes funciones, pues, o sea, ya ahí es como un mini cuerpo humano, por decirlo así, ¿no? Y los virus no, pues, o sea, los virus tienen, información, güey, material genético, ya sea ADN o ARN, güey, según su composición, pero no tienen más, güey, o sea, son simples, por así decirlo, y lo único que hacen es compartir esa información en la célula que infectan, güey, y ya cambian todo el pedo de la célula, y ya según sea el virus, ya altera diferentes cosas. Podríamos decir que hackea el cuerpo. Es correcto, güey, hackea, básicamente. Ok. Pues bueno, a ver, entonces, ¿cómo opera? ¿Cómo es que hackea el cuerpo? Ok, bueno, es importante saber de que el virus es el productor de la enfermedad SARS-CoV-2, ¿sale? Es un virus tipo ARN, como dijo mi compañero. El género beta es el que infecta al humano y es una enfermedad que tarda de 4, dependiendo de la literatura, de 4 hasta 14 días en empezar a producir los primeros síntomas, ¿no? Es un periodo de incubación el que llamamos antes de empezar a provocar los primeros síntomas. Fiebre, tos, cefalea son los síntomas principales para lo que es el virus. ¿Qué es la cefalea? Cefalea es el dolor de cabeza, Ok. un dolor de cabeza intenso o moderado. Fiebre siendo el principal tipo de síntoma. Y bueno, para decir de que un paciente tiene coronavirus, que tiene una infección por el COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene que tener o fiebre, cefalea y tos, más algún tipo de otro síntoma, lo que es el dolor de garganta, dolor de oído, que le escurra la nariz, que tenga dolor en los ojos, que tenga los ojos rojos, tipo conjuntivitis, y ya, tienes COVID. Ese es lo que tenemos que dejar en claro, ¿no? En estos primeros 4 a 14 días, lo que le dices, el periodo de incubación, ¿el huésped contagia? El huésped es contagioso cuando la replicación llega a ser la más alta. Entonces, cuando digamos, ¿no? Te contagias hoy, en 4 días se reproduce, en 4 días tienes una carga viral suficiente para llegar a contagiar a suficientes personas, ¿no? Okay. Entonces, por eso es tan importante el cubrebocas. Entonces es como tu genkidama de virus. Ándale, ¿no? Sí. Lo vas cargando, Lo vas güey, de cargando, repente, vas huevos cargando, culeros, ya de todos repente- tienen coronavirus. Achú, te chingaste la mitad de tu pueblo, ¿no? Claro, güey, claro. Ay, sí. Ok, bueno, estos síntomas que me mencionas, diríamos que son como los más frecuentes, ¿no? ¿Hay algún tipo de síntoma poco frecuente del que también deberíamos saber? Pues hay de la variedad, ¿no? El coronavirus es un tipo de virus y es importante de que los virus causan síntomas atípicos todo el tiempo. Puede ser desde un dolor de cuerpo, dolor de espalda, hasta lo que le duela a un ojo, ¿sale? También puede ser, Ok. o sea, lo que le digo que lo que es la conjuntivitis, que pues, parece broma, ¿no? Diarrea también. Cualquier tipo de síntomas te llega a producir síntomas atípicos, ¿sale? Pero lo principal es saber de que si tienes fiebre, si tienes tos y tienes dolor de cabeza, más algún tipo de dolor de garganta, dolor de oído,
conjuntivitis, que son los más comunes, probablemente tengas coronavirus, te mantengas aislado. Ok. ¿Y en qué momento es pertinente irse a hacer como una prueba? Buena pregunta. Sí. Pues es que, no sé, en este punto, o Ya fue, en ¿no? no es que ya fue, güey, pero pues ya depende, ¿no? No sé, depende del contexto. Si, no sé, tú o yo, que estamos relativamente jóvenes, estamos viviendo solos, güey, pues no tenemos así como gente con factor de riesgo a nuestro alrededor, pues igual si tienes síntomas, güey, y son leves, sabes que es probable que tengas coronavirus, güey, tú te aíslas solo, güey, dejas que pase el periodo de incubación, que son más o menos como 2 semanas, y pues ya, ¿no? Regresas así como a tus actividades normales. Pero, por ejemplo, si vives en tu casa, con tu familia, güey, con adultos mayores, abuelos, papás, y debes saber si te debes aislar de ellos o no, o sea, ser así como que más cauteloso, pues ahí sí sería así como conveniente, ¿no? Hacer una prueba. Ninja steps, ¿no? Ajá. ¿Qué hay de estas personas que luego creen que ya les dio y que no les pasó nada? Y ¿qué tan cierto es eso? Pues es que ya depende, ¿no? O sea, cada persona es diferente en su grado de aprensividad, güey, o sea, de cómo toma las situaciones, pues, porque pues es una situación crítica, o sea, aunque no se note así de manera así aguda, pues en el contexto sí vino a cambiar muchas cosas para mal, pues, o sea, sí, ¿cuántos millones, cuántos miles de muertes son ahorita? 2 millones en México. No, ¿en México? Sí. ¿De muertes? Sí, tenemos 1 millón, si te lo puedo buscar, 1.900.000 por lo menos. La neta no sé, pero sí sabía que estaba alto, pues, o sea, no sé. Sí significa. Vamos a googlearlo, damas y caballeros, para no quedarnos con la duda. ¿Y qué hay de estas pruebas, no? O sea, ¿en qué momento te haces una, en qué momento te haces otra? Porque también yo creo que ahí el público va a estar como con dudas, ¿no? Sí. Bueno, bueno es saber de que la prueba positiva es la famosa prueba PCR, ¿sale? Cuando tengas una prueba PCR positiva, te tienes que mantener aislado por lo menos 10 días. 10 días, después de los 10 días, si no tienes fiebre, si no tienes dolor de cabeza y presentas un cuadro leve, pues realmente puedes salir con cubrebocas, ¿no? A la calle. Y normalmente así como que el control ya son con las pruebas rápidas, son ya laminitas, o sea, se parecen un buen a las pruebas de embarazo, porque las marcas dan así como que la rayita. O las de potencial de hidrógeno, ¿no? Y ya, güey, por ejemplo, si te infectas, ahí puedes hacer el control y ahí se marcan los anticuerpos, güey, que son para la infección aguda, si está activa. Si ya no está activa, ya te debe dar negativa, pero pues ya ahí le vas checando. Pero, güey, son menos específicas, son menos efectivas, pero pues igual sirven al final de cuentas. Son más económicas, que al final de cuentas, pues no siempre se puede costear así todo el tiempo las mejores pruebas, los mejores estudios, ¿no? También he visto que de repente ya ahorita, digo, en el rollo COVID post-apocalíptico ya están como generando estos eventos con pruebas rápidas, ¿no? Que también actualizando esto ya estamos en otro punto. A lo mejor las preguntas que hago ya han sido repasadas. Es como para contextualizar, ¿no? Así como, Claro. güey, hay que recordar qué es, güey. Hay que aterrizarnos, ¿no? Ajá, o sea, ahorita sí, después de un año llegamos ya a las vacunas en la población, güey, o sea, es rapidísimo, en chinga. Sí, una fue- vacuna, eso sí también marca Si no, las un récord, vacunas. güey, o sea, pero fue fácil, entre comillas, porque todos se unieron para un fin común, ¿no? O sea, mundialmente demostraron, güey, que si unieran fuerzas podrían lograr cosas así impresionantes, porque una vacuna, güey, en un año es un proceso puta. Sí, es algo histórico, ¿no? O sea, es como, o sea, finalmente surgió un enemigo, entre comillas, porque no es un discurso ahí de guerra, pero sí algo que fue tan trascendental que obligó a la humanidad a colaborar al unísono por un solo objetivo, ¿no? Y se queda de prueba que tenemos el potencial de hacer cosas muy cabronas si nos organizamos. Y como comentario de ahí de esa duda que teníamos, 2.69 millones de muertes en el mundo. 69 millones de personas recuperadas y 122 millones de personas contagiadas en el mundo. 2 millones. ¿Cuántas positivos en personas? Ok, casos positivos en México. 2 millones positivos en México. Ok. Pero son como 200,000 muertes, ¿no? 300,000 creo, por ahí. Tenemos en México,
97,000 muertes. Ya ves, 200,000, ¿no? Ya, pues Ok, van a llegar a los 200,000. 200. ¿Cuántas muertes fueron en el Holocausto? Ay, no llegamos ni de chiste a eso. No, o sea, no. ya lo rebajamos por mucho. ¿Sí? Sí, por mucho. Imagínate, ahorita, o sea... ahorita voy a hacer una breve historia, un breve recuento de las historias de las epidemias en la humanidad. Y ninguno de los conflictos bélicos de la humanidad, probablemente ni siquiera si sumáramos todas las muertes causadas durante guerras, podríamos equiparar a las muertes generadas por cualquiera de las epidemias más importantes de la humanidad. Hay incluso algunas que ni siquiera se puede estimar exactamente cuántas personas murieron. Entonces, creo que queda de antemano que esta falsa idea de que el peor enemigo del hombre es él mismo es una mentira, ¿no? O sea, al final seguimos siendo animales que podemos ser depredados, ¿no? Solo que nuestro depredador ahora es invisible. Bueno, me gustaría que nos hablaran un poquito sobre las nuevas cepas. ¿Qué son? ¿Por qué hay ahora otros COVIDs en otras partes del mundo? Sobre todo para nuestro auditorio. Pues así como que resumiéndotelo así a grandes Sencillo, rasgos, claro, sí. el COVID que ahorita tenemos surgió de una mutación. Uh-huh. Una mutación es una alteración en el material genético que no está prescrito, güey. O sea, hay ciclos celulares, hay cosas que regulan esos ciclos celulares que controlan qué se transcribe de una célula a otra cuando se reproduce. En este caso se reprodujo una mutación, hizo una alteración en su material genético y ahora infectó a otro ser vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces quiere decir que las mutaciones son muy comunes en estos procesos, realmente hasta son parte del proceso evolutivo, por eso hay cambios, por eso hay adaptación, y todo. Entonces, si hubo una vez dicho proceso, pueden haber muchas veces, y al final de cuentas son miles y miles de virus. de ¿cómo se llama? De unidades funcionales de material genético. O sea, no es como que sea una sola línea de información, son muchas estructuras formadas para guardar toda esa información. Entonces solo se alteran unas pequeñas partes de una cantidad de información muy grande. Es como si escribieras una página entera en Word y le fueras cambiando una letra. Y alteras alguna letra nada más, ni siquiera una palabra, pues así Okay. de chiquitos pueden ser los cambios para alguna alteración que llegue a causar algún cierto destrozo. Pero por el azar se vuelve algo. Es correcto, es un proceso aleatorio. Entonces, no estamos exentos de que igualmente surjan variaciones nuevas en cualquier otra parte del mundo, ¿no? O sea, la africana, la inglesa no son las únicas que probablemente vayamos a ver, seguramente vendrán más, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, el ejemplo más común es la gripe común, el resfriado común. Ese tipo de virus sufre una mutación siempre, o sea, nunca te da el mismo tipo de gripa. Por eso nos vacunamos todos los años. Ajá, por eso todos los años Claro. ¿Se vacunan todos los años? Ajá, no, pero lo que tú dices es la influenza, güey. Ajá, no, yo digo... Piensa cuántos chips te pueden meter en cada una de esas. Tenemos el 28G. No, terrible. Tremendo internet que tendríamos acá. Sí. Continúa. ¿Qué estaba diciendo? No, de las De las variaciones, de las mutaciones. pero nada para agregar, ¿no? Pues de que las mutaciones son muchas, van a más comúnmente ahorita están lo que es la variación sudafricana, la variación inglesa, pero aquí lo importante es saber de cómo se transmiten y si tenemos una protección adecuada, que es lo que es el uso de cubrebocas, pues no tenemos que estar teniendo una psicosis colectiva pensando de tantas cepas que nos vayan a aparecer, ¿no? Mejor usemos cubrebocas y la cepa va a ser indiferente para nosotros. Pero sí, hay cepas más mortales que están apenas en nuevos estudios, pero que no tenemos mucho que decir sobre ellas, ¿no? Sí, que también está como el rollo del ébola, ¿no? Que ahí como su modo de contagio no fue tan eficiente, también fue ahí la bronca, y digo, la bronca buena para el ébola, la bronca mala para... Digo, la bronca mala para el ébola, la bronca buena para la humanidad, que pues no se contagia tanto, ¿no? Entonces ahí estamos salvo, pero sí... Además también está este rollo de las mutaciones, ¿no? Que las mutaciones tampoco... Muchas de las mutaciones son inservibles. O sea, al final de cuentas no se adhieren a los humanos o no tienen eficacia para la transmisión.
Entonces también hay algo de eso, ¿no? Sí, no, las mutaciones llegan a ser a veces, como tú lo dices, insignificantes, ¿no? Pero llegan a ser bastante significantes para llegar a afectar bastante al humano. Digo, al final de cuentas, lo importante es saber de que si tenemos una psicosis colectiva de decir de que todas las mutaciones van a afectar a los humanos, tenemos que tener la prevención a partir de ahora de mantener una cierta distancia para ese tipo de virus. Vaya, o sea, al final lo que tenemos que hacerle ver a la gente, a nuestros podcast escuchas, es que es importante no tener miedo, pero al mismo tiempo no ser tan valemadristas como para ser descuidado, vaya. Sí. Bueno, Así que nada de anti-vaxxers. nada de antivacunas. Bueno, ahora un tema que está muchísimo en boga, creo que todos estamos hasta en la sopa con ese tema, son las dichosas vacunas. Creo que sería de interés para el auditorio que nos dijeran cómo funcionan las vacunas y qué tipos de vacunas hay. Pues las vacunas es una herramienta, güey, que lo que hace es que agarra un antígeno, güey, un inmunógeno, que por definición es un elemento externo que reconoce el cuerpo como no propio y lo ataca, se defiende el cuerpo de él. Entonces, en este caso de los virus tienen varios tipos de inmunógenos que en la cápsula que tienen ciertos tipos de proteínas que son las que se adhieren a las células, son las primeras presentadoras, son el primer contacto que tienen unas a otras. Entonces, en este caso, en la vacuna no tienen que usar el virus como tal, no usan el organismo, y lo único que usan es dicha proteína. Dicha proteína la presenta al cuerpo y el cuerpo la reconoce, o sea, esta proteína tiene toda la información necesaria para crear defensas con la información que le da. Entonces, básicamente prepara al cuerpo, le da la herramienta de saber a qué se tiene que defender antes de hacerlo, y con esa información ya crea anticuerpos, que son los elementos celulares, son los elementos del sistema inmunológico con el que se defiende. Uh-huh. Y evita una infección, que una infección se pueda llegar a complicar, porque aquí es importante saber que si estás vacunado tienes el mismo riesgo de infectarte que el que no se vacunó, pues lo único que te cuidas es que se te puede llegar a complicar la enfermedad. Básicamente es como un radio escucha, bueno, un podcast escuchándose, informándose ahorita, ¿no? De lo que hay en torno al virus y preparándose, ¿no? Para no contagiarse, que eso me lleva a otra pregunta, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo ven el rollo de la infodemia, ¿no? Que está como también muy... Yo digo, creo que está afectando de manera enorme a la realización de todas las medidas precautorias que hay detrás de este asunto. Nel, güey, es que está bien cabrón eso, güey. Yo creo que sí es de los principales enemigos de todo este pedo, pero no sabría cómo combatirla, o sea, nosotros, por ejemplo, pues todos en la mesa tenemos la bendición de tener una educación hasta el nivel superior, hasta el nivel licenciatura, que eso en México, puta, es un porcentaje bajísimo. Sí, claro. Entonces, en nuestro contexto, entendemos lo que estamos viviendo, entendemos qué información puede llegar a ser basura y qué no. Para nosotros nos hace fácil, es sentido común, güey. Claro. La gente allá afuera, güey, el mayor porcentaje de la población, güey, los que están en comunidades rurales, los adultos mayores, güey, muchas veces no tienen esa información, güey, entonces no tienen esa capacidad de discernir. Entonces, entre todo el caos social, güey, se vuelve muy difícil saber para ellos a qué creerles, o sea, realmente, ¿qué? O sea, ¿qué les enseñaron a ellos de información, güey, de ¿cómo se llama? De bibliografía confiable? ¿Qué van a saber? Sí, claro, Bibliografía, pues, o sea, lo primero que les cuenten para ellos es lo verídico, ¿no? Sí. En ese aspecto, Julio, me gustaría que nos platicaras, tú que ahorita estás en un pueblo como encargado. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, pues, como te les digo, yo atiendo un pueblo en lo que es la Sierra Sur de Oaxaca. Uh-huh. Es un pueblo bastante grande, yo creo, en términos oaxaqueños. Uh-huh. 10,000 habitantes.
Ok, 10,000 va. habitantes es una cifra, yo creo, ya un poquito elevada, ¿no? Sí, claro, claro. Significativa, ¿no? La desinformación que llega a 10,000 habitantes es demasiada. ¿Cómo se informan 10,000 habitantes? Claro. A base de televisión pública Ujú. y Facebook, ¿no? Ok. Que gracias a Peña Nieto ya todos Gracias, tenemos ya todos televisión, tenemos ¿no? televisión pública, todos Plana, tenemos güey, además. una Plana, gran sin canales. tablet taiwanesa, ¿no? Gracias, Ah. Taiwán, gracias. Llegan a ver una contaminación de información terrible, ¿no? Que no nos ha tocado los pacientes que me llegan con que se toman un litro de cloro, sí. Si no, pues toman estaba porque es lo mejor, ¿no? El cloro para eliminar, eso decían, ¿no? Donald Trompazo. A eso. Literal, una trompada. Sí. Oye, a ver, entonces, dudo mucho que la banda en la sierra nos esté escuchando, pero si es así, saludos banda de la sierra. Digamos, vamos a ayudarles un poquito a nuestros podcast escuchas. ¿A qué cosas le podemos en cierto punto creer? ¿A qué otras definitivamente tenemos que dudarles mucho? Por ejemplo, aquí en el caso que dices, está la televisión, está el Facebook. La televisión es un buen medio es fiable. ¿Y el Facebook qué tan fiable es? La televisión no, pero en este caso en particular, el gobierno sí, güey, porque Están sí obligados. emite las medidas necesarias, pues, o sea, en este caso de medidas necesarias para cuidarse de No todo es malo, coronavirus. no todo es malo. Hazle caso al gobierno, Sí. güey, excepto las pendejadas que hace mucho el presidente, o sea, excepto eso, pero todo lo demás de las medidas que sacan, güey, de la Secretaría de Salud, de los pasos, de la higiene, del lavado de manos. Claro. Eso, güey, o sea, y yo lo he visto, pues, hacen mucho énfasis en cosas muy simples que sí. Que Sin son pedos. No, Sí, no, que no, son no así. tolerantes los comerciales. Ve que te dicen lávate las manos, no usa cubrebocas, sí, hazlo. Así de simple como Y suena, ya, pues, o las sea, es que campañas. realmente no son muchas medidas para cuidarse, güey. O sea, Gatel sí, peje no. Ah, sí, Muy buen punto, muy buen punto. Sí, Gatel, sí, peje, ¿no? Gatel más o menos No. peje no. Vaya, información de las campañas del gobierno de cómo cuidarte, sí. Sí. No hay que separarlo de las cuestiones políticas, Sí. eso es aparte, ¿no? Sí, Las redes sociales ya yo creo que va a ser un punto después en tu tal vez episodio 3, 4, 5. Uf, Sí, sí, ¿no? tenemos Pero primero saber de que redes sociales lo mínimo que se pueda, hacerle caso, a menos que sea un médico de confianza o Es cualquier que ahí tipo está de- todo el mundo, güey. todo Ahí el hay mundo se cualquiera. pasa. Cualquiera puede hablar. Te van a publicar en el grupo de ¿cómo se llama? El marketplace de Facebook. Y pues no, la neta, pues no funciona así. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. No le den importancia a los mensajes ni cadenas que les lleguen de WhatsApp, de Facebook, Instagram o cualquier red social. Antes que todo, consulten información verídica y si tienen la oportunidad, consulten directamente a un médico o a cualquiera de estos dos caballeros. O dense una vuelta a varios artículos Sí. y si pueden así revisar varias La fuentes. CDC, la OMS. Varias fuentes. La OMS, claro, Entonces, claro. Bueno, ¿qué riesgos qué riesgos puede tener el vacunarse? Que creo que eso es algo de mucho temor ahorita para la población. Pues es que de riesgos, güey, no hay riesgos como tal peligrosos. No por se así decirlo. paniqueen. Ajá, exactamente, pues, Sí, o sea, la neta. Que no cunde el pánico. Sí, No, que no sí, pande güey, o el sea, cúnico. antes de sacar una vacuna, güey, sí está muy cabrón el proceso que hay detrás, hay muchos estudios, hay muchos experimentos, hay miles y miles de científicos atrás de eso que están súper preparados, güey, o sea, y antes de sacarlo a la población, están asegurados de que no les pase nada. Si lo sacaron, güey, después de todas las pruebas, güey, que hicieron, es porque están seguros que es casi totalmente seguro. Casi totalmente segura porque no le puedes dar el 100% de eficacia. claro. Siempre hay reacciones adversas y más cuando lo aplicas a tantas personas, millones y millones de personas. Por ejemplo, ese tema de que están cancelando la de AstraZeneca,
por las reacciones trombóticas. En Europa, ¿no? Ajá, 14 países. 14 países. Sí, güey, pero por ejemplo, si un te caos. pones a ver los números, ahí son 17 millones de aplicaciones Por y 34 casos, 37, no me acuerdo cuántos fueron. Pues son muy poca la relación, pues, y lo que estábamos hablando era de que también ahí había que ver qué tanta relación habría en esos eventos con realmente la aplicación de la vacuna, pues, porque con tanta gente aplicada, güey, 37 casos de afecciones trombóticas, no es que no sean comunes, güey, las afecciones trombóticas son bien comunes. Al final hasta me sale menos proporción, si no me equivoco, de cuántas personas trombóticas puede haber en 17 millones. Muchas. Ajá, sí, más. sí, es como si le echaran la culpa a la vacuna si alguien chocara, por ejemplo, tuviera un accidente. Exacto. Y si eso pasara, sí se lo atribuirían, ¿eh? Sí, hay estudios, sí, ¿eh? Por regla de El famoso estudio. estudio del rayo. Ajá. Sí, le cayó un rayo a una paciente recientemente vacunada. Estudio Claro. específico sobre el rayo, ¿no? Esa es la bronca de tomar como una fotografía de, digamos, el diagnóstico del momento, ¿no? Porque si el paciente tiene un historial médico, pues ya Sí. de tiempo, ¿no? Espera, entonces me están diciendo que los aviones que se han estado cayendo del cielo no Completo. tienen que ver con la vacuna. Nada que ver. Y los sismos de Oaxaca, de Nah. tampoco. No, Oh, todavía Dios no, mío, todavía no. esto es. Creo que choqueante. la vacuna hace más propensa a sismos, yo creo. A su madre. ¿Qué sigue, güey? ¿Que la Tierra no es plana? No, pues miren. Entonces, ustedes recomiendan claramente, así, sin rodeos, a la población en general que se vacunen independientemente de qué vacuna les vaya a tocar. Sí, Yo- sí, sin pedo. Yo creo que es importante saber que la vacuna es nuestra fuente de salvación o de esperanza en términos científicos ¿Claro? para salir de esta pandemia, ¿no? Ok. Ya primera dosis tenemos 54% de eficacia, segunda dosis tenemos 96% de eficacia, ¿no? Ojalá y aquí haya una suerte para que nos apliquemos todo la segunda dosis, pero es importante saber de que en términos científicos la vacuna es el regreso a la normalidad, ¿no? A la nueva normalidad. Gente, ya oyeron, vacúnense, por favor. Vacúnense, inscriban a sus jefes, a sus abuelos, No se lo a piensen, sus tíos, no hay chips 5G. a la tía que cae mal. Digo, sí todo. está muy cabrón estar ahí en el sitio web tratando de conseguir una cita, pero pues lo logran, Eso. ahí píquenle. Sí, ¿no? Pues, ¿gustan anexar algo más de las vacunas, muchachos? ¿O pasamos al siguiente tema? No, No, yo creo que vacúnense. Muy Ya, bien. ¿no? ¿Ya lo tienen claros todos? De Pues sí. vacunas, vacúnense. Vacúnense. Sí, ¿no? ¿no? Lo piensen. Pues, ahora me gustaría que le platicaran al auditorio cómo es vivir el fenómeno del COVID desde el frente, ¿no? Porque todos tenemos familiares o conocidos o incluso a nosotros mismos nos ha llegado a dar la enfermedad, pero creo que no se está dando como el suficiente espacio para que ustedes, especialistas de la salud, gente que está directamente lidiando con el problema, nos cuenten y nos sensibilicen a todos los demás con las cosas con las que lidian. Si quieres empezar tú, Julio, que por tu ubicación sería interesante. Ok, no, pues vamos a empezar, ¿no? Después pasamos al compañero. Sí, vamos a pasar de a lo, Saudiel, sí, pero yo de soy lo rural a lo urbano. Exacto, nosotros residimos en Oaxaca, Ujú. ¿vale? Tenemos primero, segundo, tercer nivel, un hospital o dos hospitales en Oaxaca. Ujú. Y segundo nivel, pues un par, ¿no? Y yo estoy en primer nivel centro de salud. Ujú. El centro de salud es... Pendejo, tenemos uno de tercer nivel. Uno, ¿verdad? Ah, Pero pensé dice que- que ya el civil, ¿no? Damas y caballeros, los médicos de Oaxaca. Sí. No, pues, Paréntesis, güey, está pedo, güey. ¿verdad? Sí. Paréntesis no es mi primera caguama del día, ¿no? Ustedes entenderán. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero todo tiene coherencia. Viernes Sí, de todo, noche. todo. Sí, mira, si le ponen mucha imaginación, todo tiene coherencia. Unan las líneas que faltan. Muy bien, bueno. Es una sierra, estamos en Oaxaca, una comunidad rural en términos generales, ¿no?
y en mi comunidad más rural de lo que te imaginas, pero hasta ahí nos llegó el COVID. Claro. Sí, ¿no? Nos llegó de la nada, no de la nada, todo advertido, pero el contagio fue bastante. ¿Cuántos son en la comunidad? 10,000 personas. ¿Y con qué recursos cuentas? Recursos, bueno, yo le digo a la población en general porque me ha tocado. Soy médico pasante y me toca a mí ciertas responsabilidades terriblemente asignadas, ¿no? Pero probablemente después discutimos de eso. Abrumadora, sí, ¿no? Claro. Y me toca a mí prevenir a la población. No, por supuesto que no siguen las indicaciones, por supuesto que sigue habiendo fiestas. Claro. Contagios comenzaron fuertemente y ¿qué hace la población, no? Ojalá acudieran al médico, pero no, generalmente la población en las comunidades rurales pues no acude al médico, acuden remedios naturales, hueseros, poblaciones infectadas, comunidades altamente afectadas, y cuando la infección es muy grande, la población se alerta, ¿no? No, y es que no creen, güey. Por ejemplo, ¿No creen? Cuando Bro. empezó este pedo, yo estaba haciendo mi servicio, güey. Y fue, o sea, justo cuando empezó, entonces, cuando empezó a llegar a México, cuando empezó a llegar a Oaxaca ya más específico, fue así como de, no es cierto, ha de ser del gobierno, güey. O sea, le ponían 1000 pretextos, güey. Afortunadamente tengo yo un año tratando con la pandemia, a él le tocó 2 meses, un mes, y me tocó a mí, yo cuando tocó, afortunadamente se aislaron por obligación y por amenazas, pero antes, hace un año, cuando empezó el pico fuerte. Sí, o sea, ya condicionaban a los cabildos, güey, a los agentes de policías y agentes municipales de los pueblos aledaños, güey, así de, güey, no hagas porque te vamos a caer y ya, ¿cómo se llama? Te vamos a cerrar tu fiesta y te vamos a multar, porque les ponían multas económicas, güey. Y así como que le calmaron un poco, así, chinguen su madre. Hubo algunos casos, incluso más al norte, creo que ya a partir de Guanajuato, donde justo el narco comenzó a tomar las riendas y fue de no salgas de tu casa porque te vamos a... Neta, ¿cómo es ese pedo, güey? Sí, Cuéntalo. No, pues, o sea, solo era como la advertencia, ¿no? O sea, queremos que la población esté bien y no salgan, ¿no? Lo hacemos por su bien, pero si no lo hacen, pues... Fuego. Cuello. Somos narcos. No, incluso llegó a ver narcos. Claro, güey, claro. Incluso llegó a ver estos casos de campañas por redes sociales de los mismos narcos que decían, güey, tú no salgas, nosotros aquí te vamos a dar lo que necesites, ¿no? Aquí te surtimos de arroz, de frijol, de comida, güey. Tú no te preocupes, güey, pero no salgas, güey. Eso. O sea... Estado fallido y estado de facto. Sí. Hasta a ellos no les convenía. Sí, claro, güey, porque a nadie le conviene la situación, güey. Claro, o sea, como sí. lo decíamos, ¿no? Es algo que nos afecta por igual a todos. Es un ¿no? enemigo común, güey. Exacto, el enemigo común. Nos une, por lo menos. Pues bueno, No, duro para la población rural. claro. Y por ejemplo, en el caso de la población rural, ¿con qué tipo de medicamentos lidias? ¿Qué haces cuando un paciente se complica demasiado? Pues por ejemplo, a ti como médico de rural, güey, tú únicamente tienes los casos leves. O sea, debes aprender a identificarlos, güey. Porque también en su contexto no los puedes mandar así directamente al hospital a todos porque son recursos de transporte, güey, son de bajos recursos, etcétera. Entonces los que puedes tratar en tu pueblo los tratas. Pero ahí, o sea, lo importante como médico rural es saber reconocer cuando un paciente se está complicando, pues cuando ya no están tus recursos a atenderlo, lo mandas al hospital, pues, o sea, ya cuando está deteriorándose su salud. Entonces en este caso atiendes los casos leves, los casos sospechosos, los mandas a aislamiento, los atiendes solo sintomáticamente, en este caso paracetamol, el eterno paracetamol. Ay, el efectivo, güey, porque mira, ¿qué hace, güey? Quita el dolor eje. de cabeza, güey, reduce la fiebre, güey, reduce los malestares, y en un caso leve es todo lo que necesitas, güey. Si tienes un caso moderado y ya más grave, ya necesitas hospitalización porque ya necesitas recursos como oxígeno, que pues no lo vas a tener en un pinche pueblo que no tienes ni luz, güey, o sea... Sí. Claro, y ahí nada más como, digo, a lo mejor nos está escuchando gente que no está como familiarizada con las distancias, para sensibilizarnos un poquito con este tipo de situaciones con las que ustedes están lidiando, más o menos, ¿a cuánto estaba en tiempo o en distancias
el hospital al que ustedes tenían que remitir a sus pacientes de su pueblo? Pues por ejemplo depende, ¿no? Oaxaca, un estado tan grande con tantos municipios, 537 cambia, municipios, ajá, ¿cuántos cambia un municipios? chico, pues por ejemplo, yo mi comunidad la tenía No fácil me jodas. porque Sí. ajá, tenía la carretera, güey, estaba pavimentada y estaba a 30 minutos de mi comunidad del hospital más cercano. Ok. Yo la tenía fácil, pero hay comunidades que son 3, 4 horas, güey, y a veces son caminos que no pasan vehículos, tienes que Ir pasar a pie. tramos caminando, güey, o Claro. sea, si nosotros la tuvimos fácil, hay banda que no tanto. No, incluso en la ciudad hubo como también casos en los que, digo, desafortunadamente ya los médicos estaban sobrepasados, ¿no? Y tampoco es como que hubiera muchos recursos de parte del gobierno. Sí se vio ahí faltoso el gobierno al no otorgar como Facilidades. las facilidades, sí. Sí, güey, es un pedo, por ejemplo, yo que estuve trabajando aquí en el Hospital de la Mujer, ya me tocó segundo nivel, ya los más complicados, entré, güey, y sí se vio la falta de recursos, pues, o sea, al principio, Simón, atendíamos, cuando entré eran 7 hospitalizados, de camas sensibles son 30 que cabían en el hospital que se podían atender, y pues alcanzaba los recursos que había, pues eran 7, ¿no? Eran poquitos relativamente. Pero llegó diciembre, güey, cuando fue el pico, cuando estuvo brutal. Brutal diciembre. Eran 30, güey, habían listas de espera de 8, güey, para ingresarse. Y lo que más escaseaba eran los medicamentos, para sedar, güey. Y para todo lo necesario para la intubación, pues, o sea, esos medicamentos eran los que más escaseaban. Entonces, lo más tétrico de ese caso es que para la intubación el paciente debe estar totalmente sedado, totalmente dormido, güey, porque pues nomás te meten un tubo hasta los pinches pulmones, o sea, es doloroso para ellos. Endotubo. Sí, güey. No, güey, pero estaba tétrico porque estaban despiertos, güey, o sea, sí. La Son realidad de nuestro país. Sí, no, la realidad del hospital es porque no deben estar despiertos. Como pues, de o sea, pinche película de Alien, ¿no? Sí, Cuando se le está horrible. metiendo así. No, y lo veías con el tubo en la boca mordiéndolo, güey, o sea, y con su cara dolorosa, pues porque les duele, y les preguntabas, pues, o sea, y te respondían, pues estaban conscientes, güey, no mames, o sea. ¿Qué les preguntabas? ¿Y te duele? No, yo decía, No, es No, pues es doloroso que- para todos los casos, ¿no? Sí, no, doloroso, güey. Vas tú pasando, o sea, tú vas con tu equipo, ¿no? Todo tu equipo de protección, la chingada. Y pues esos güeyes, o sea, han pasado semanas, o sea, por ejemplo, los casos de intubados que a mí me tocaron eran 20, 30 días, güey, ahí intubados. Y tienes que ser por lo menos un alivio, güey, que sepan que están bien. Entonces los veías despiertos, les llamabas por su nombre, le decías, mira, yo soy el médico, ahorita estás intubado, estás despierto, te duele porque tienes un tubo, le explicas, o sea, lo humanizas, güey, o sea, al final de cuentas ese güey lo que quiere saber es qué está pasando con él. Y aunque le esté doliendo, aunque le esté sufriendo, si tú le explicas lo que está pasando, dice, chinga, me está tratando, pues ni pedo. Y sí, güey, o sea, te entendían y pues todo el pedo. Ya hasta guías, le digo, ya hay hasta guías que nos dicen cómo tratar al paciente intubado. Qué importante. Que no, Sí, no. es terrible la situación. Y por ejemplo, yo que venía saliendo así, o sea, vengo saliendo del servicio, pues, de la carrera, básicamente, entré ahí, güey, nomás, o sea, me enseñó a empatizarme bien cabrón, güey, cuando los veía ahí adentro, o sea, yo, no es que fuera insensible, no era el güey más empático, ajá, con las personas, ¿no? Ves esa clase de sufrimiento, pues sí te pega, güey, sí, Duro. te pega. Sí, ¿Ustedes qué piensan de, o sea, los médicos que a lo mejor ya hay médicos con más tiempo en el asunto y como que algunos me han comentado, ¿no? Que ya es como ya es uno más, o sea, como en ese sentido. Es tan masivo. Sí, Son o sea, como tantos- que se han dado tantos casos que de repente sí es súper difícil tratar con ello, ¿no? Pues mira, o sea, por ejemplo, a mí que me tocó lo normalizas, porque vas, ingresas, los conoces, se complican y a mí me tocaban que eran de 3 a 4 defunciones diarias.
al día, güey. Muchísimo. Y por ejemplo, ahí no teníamos camilleros así, personal que cargaran los cadáveres. A los médicos nos tocaban con el personal de enfermería cargarlos, güey. O sea, a güeyes que trataste, que hablaste con ellos, que lo estuviste viendo diario. De repente los tenías que meter en una bolsa, los preparas el cadáver, güey, con formol. Todo eso lo metes a la bolsa y vas y lo metes al refri, pues todo en camilla, pero pues tú vas trasladando todo, o sea, todo eso, por ejemplo, a mí me tocaba cada turno que me tocaba entrar, sí me tocaban como de a 2, 3 cuando fue así el pico alto, güey. Entonces... Y supongo que además no tenías como un tiempo para procesarlo, ¿no? Era como de, bueno, ya embolsé este güey, lo guardé en el refri y a seguirle, ¿no? O sea, porque era... Sí, güey, sí tienes que tener algo de estómago, la neta, o sea... Sí, no, o sea, intentar hacerlo mejor con los que están. Claro. Ajá, sí. O sea, también creo que es importante para los pacientes tener un poco de empatía con los médicos, porque claro, o sea, nosotros los pacientes decimos, no, es que los médicos son muy fríos y ahora que nos cuentas esto es como de, güey, o sea, también entender como la situación que ellos están viviendo, ¿no? Que también está muy cabrona. Sí, no me jodas, es producción en serie. ¿Qué es esto? Sí, es como capitalismo. una máquina. Claro, yo creo que algo nadie nos preparó para la pandemia, ¿no? Y los médicos desde antes, nadie nos ha preparado para la muerte tampoco. Nadie Claro, se lo esperaba, o sea, nadie, como nadie. que esperábamos el fin del mundo, pero... No así. No así. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, está lejos Pero de ser. casi. Pero sí lo sacudió. Sí nos dio una bofetada de realidad. Pero no, ¿no? exacto, ¿no? Una bofetada Sí, de realidad, no. un balde de agua fría. Señor Doblete Matutino alias Tuchis para los cuates, está usted muy callado, me gustaría que nos platicara un poco cómo es en el área odontológica, que al final también es un área de la salud, que también lidias con pacientes, que estás expuesto a los gases de la boca todo el tiempo, y que pasa un poco como en segundo plano, ¿no? Como no es directamente el médico del hospital, pero están ahí, ¿no? Sí, efectivamente, pues como todo para empezar hay muchos médicos que nos desprecian, que dicen que nada más atiendes boca y de ahí no sales. Claro. Así que no nos toman en serio la mayoría de las veces. Y los pacientes muchas veces no van con nosotros por prevención o por el primer dolor como irían con un médico, sino van directamente ya que están graves, ya que están en las últimas y de verdad ya no aguantan dolor, ya no aguantan toda su situación. Así que sería un ámbito muy diferente el tratar con alguien que va por prevención, alguien que va en el momento exacto para su atención, o alguien que ya va pues en las últimas, cuando ya se tienen que hacer tratamientos más radicales. Claro. Así que en este caso, pues como primera instancia, pues nosotros tenemos contacto directo con el medio de transmisión, que sean las glucosas y la saliva. Así que nosotros no podemos decir, no te atiendo porque voy a estar en riesgo de contagiarme. Nosotros tenemos que tomar prevención contra eso, tenemos que tomar nuestras medidas, ya tienen que ser protegiéndonos nosotros, diciendo al paciente, no, ¿sabes qué? Toma algún colutorio, algún medicamento para bajar toda esa carga de microorganismos y que tengamos menos riesgo de nosotros a infectarnos. Y aparte, en el caso, como muchas veces nuestro instrumental lo tenemos que usar con varias personas, tenemos que mejorar esos métodos de limpieza, de esterilización, los protocolos, cambiar de a lo que tradicionalmente se hacía en una esterilización química más luego en una térmica, sumarle un nuevo componente que sea un poco más efectivo contra todos estos microorganismos, que de todas formas no está completamente comprobado de que sirva al 100%, solo se comprueba que disminuye totalmente la carga viral, bacteriana, hasta de hongos. Ok. Y bueno, a todo esto, ¿qué le recomendarías a la población que tiene esta necesidad de hacerse tratamientos odontológicos, dentales, y que tiene miedo de ir a un consultorio porque va a estar encerrado 1 hora, 2 horas con una persona muy cerca de él? Pues primeramente que ellos sepan escoger con quién van a ir. O sea, ya desde siempre todos se dan una idea de quién trabaja bien, quién trabaja mal, quién hace protocolos buenos, quién trabaja con limpieza, con pulcridad.
y que desde ahí se vayan guiando, ¿no? Pues a él veo que sí le mete también para la desinfección, la limpieza tanto del lugar, del consultorio como del material, y que me usa material de calidad. Eso puede ser un buen indicio a que va a cumplir protocolos. Igual se puede preguntar directamente, no, oye, ¿qué estás haciendo contra tal ahorita que estamos en pandemia? Y muchas veces igual si vamos, aunque sea por una simple limpieza, podemos ver lo que se está realizando. Si no, por ejemplo, en una limpieza, lo que normalmente se utilizaría antes hubiera sido nada más guantes, cubreboca, unos lentes de protección y a lo mucho un gorro junto con nuestra filipina. Pero hoy en día ya se tienen que agregar tanto mascarillas, se tendrían que agregar las barreras que cubrirían todo el cuerpo, la ropa y hasta botas quirúrgicas hay alguien que los está metiendo. Así que tendrían que ver específicamente qué nivel quieren de atención y en base a eso igual atenerse a si no estás dispuesto a ir con alguien que está bien preparado o no tienes tanta intención de ir con alguien que está bien preparado, puedes atenderte a las consecuencias después de que te puedas infectar, ya sea por COVID en este caso o por alguna otra infección. Pues ya escucharon, amigos, ahí si ustedes topan un dentista que se vista como la peste negra, ahí Jalen. ustedes jalen. Es ese. Blanqueamiento, todo. Sí, todo. Doctor Zap, doctor Julianchis, ¿quieren agregar algo más respecto a sus anécdotas para que demos como finalización a este segmento? No. Hay un tema que quisiera tomar yo, ¿no? Que es Sí. el tema psicológico. Oh, claro. Importante. Importantísimo, claro. Sí, el tema psicológico es un tema que a mí realmente me gusta mucho. Ujú. Y me gusta abordar porque es un tema que es nuevo para ahorita, ¿no? Para la situación. El tema psicológico contra el COVID, estrés postraumático, ansiedad, La salud mental antes depresión. nadie le daba importancia, ¿no? No, existía, nadie, güey, no nadie. existía. Ahora, ¿cuántas personas tenemos con ansiedad? Más del doble tenemos ya. Claro. Sí, Pues, más. no, yo creo que No, hombre, o sea, ¿cuántas personas van a llegar ahorita ya? no las puedes contabilizar, güey. No las puedo contabilizar, Ajá. sí, güey. Pero es suficiente para que tengamos un dato de alarma, que es importante pues tomar en cuenta de la situación que estamos. Es nuevo Ujú. y es... Y bueno, hay directamente Fuerte. en el área psicológica, ¿qué recomiendas para el paciente? ¿Qué tipo de postura debe tomar el paciente, no? Bueno, el tema psicológico es saber en qué momento es acudir a un psicólogo, ¿no? El psicólogo, el psiquiatra es fundamental ahorita en esa situación. Va a tomarse en cuenta mucho, probablemente más adelante, Ujú. pero es saber de que no todo la gente que va al psicólogo o al que va al psiquiatra está loca, ¿no? No, crear No, esa cultura, es ¿no? una cultura- Normalizarlo, güey. O Ajá. sea, hay muchos problemas que tiene la gente, o sea, problemas de ira, problemas de estrés, problemas leves, por así llamarlos, desde insomnio, güey. O sea, que no pueden controlarlos y muchas veces no saben cómo canalizarlos y necesitan un especialista que les diga cómo hacerlo, pues, o sea... Uno de los wins que nos dejó esta pandemia fue justo eso, ¿no? Como validar ante el ojo público estas condiciones de estrés, como de depresión, de estar pues jodido, ¿no? Pero también Sí. el modo de vida que tenemos un poco. No hay más decir de que la pandemia no nos ha dejado todas cosas malas, ¿no? Nos dejó cosas buenas, como es sensibilizarnos hacia la salud mental, el respeto al espacio interpersonal, Claro. ¿sale? Es también importante. Lecciones al final. Lecciones de cuentas, que ¿no? vamos a estar aprendiendo, No ¿no? aprendemos si no es a chingadazos. Sí, Claro, güey. y qué chingadazo, Sí. qué Oh, chingadazo vaya nos chingadazo, dio, sí, ¿no? sí, claro. No, pero por ejemplo la banda se le está pasando culera, güey, o sea, Sí. sí, ves allá afuera desempleo, güey, ves allá los empleos que tienen mal pagados, o sea, ves delincuencia subiendo, o sea, sí, ustedes más que nadie nos pueden decir que es un reflejo social de todo lo que está pasando. Claro. Pero hay por ahí algún sociólogo que decía que este asunto nada más vino a demostrar los problemas que ya estaban ahí. O sea, estaban ¿verdad? incubándose, ¡pum! Nos Nos reventaron. evidenciaron, nos evidenciaron, pusieron claro. en una situación, güey, donde nos hicieron sacar
la casta, pues. Claro. Sí, Dicen que el colmillo. Sí, es El correcto, güey. colmillo. La naturaleza, pues, humana, al fin de cuentas, el egoísmo, güey, sí. También vino a sacar cosas malas. pues Perdón, agrego, ¿no? Ahí todavía por ahí agrego el verdadero aprendizaje, pues es una experiencia negativa. claro. Entonces, agárrense. Ahí dicen que los momentos más difíciles son los que sacan lo mejor de nosotros y creo que este es un momento súper importante para la humanidad que va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Y queda en el individuo decidir qué es lo que vamos a mostrarle al mundo, ¿no? Y bueno, por el momento creo que hemos alcanzado ya nuestra primera hora de transmisión. Por el momento vamos a cortarle, pero no se pierdan la siguiente parte de esta emisión en la cual vamos a abordar unos temas bastante escabrosos, peludos, con estos mismos invitados, en el cual vamos a debatir sobre el área social, el área histórica, el área política de esta pandemia que nos atañe a todos y que creo que a ustedes, podcast escuchas, les va a resultar muy interesante. Y visiten nuestras redes sociales que todavía no tenemos. Pero tendremos. Por el momento nos despedimos. A mi derecha, el señor Hiro. Hola, hola, adiós, adiós. El señor T Matutino, alias Tuchis para los cuates. Me cancelaron en los 90. El doctor Zap, quien ha estado en hospitales aquí en la ciudad de Oaxaca. Un gusto, banda. Y el doctor Julián Chis, que se está rifando como los campeones en los pueblos más alejados de este país tan desigual. Con decoración. Condecorado, más que condecorado. No. Y aparte se está aventando. Falsa humildad. Se está aventando este podcast bien pedo. Camaradas, güey, mañana no me voy a acordar ni de la mitad. Seguro que sí, seguro que sí. Yo soy Tesca y ha sido un placer tenerlos con nosotros. Recuerden, esto es Yo también quería hacer eso y cumplan sus objetivos. Cuídense, banda.